El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. De hecho, se le hace una invitación al creyente a que empiece a mirar y a filtrar los espíritus, porque se levantarán en este tiempo falsos profetas. ¿Cuánta gente hoy no está hablando de vender el evangelio? Haga esto, siempre aquello que tú vas a recibir otra cosa a cambio. Cuando Dios no habla de nada que podamos nosotros hacer. Porque si yo pudiera hacer algo, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Para qué fue su sacrificio? En vano sería. Así que está diciendo acá el escritor, está diciendo Juan, de que la persona tiene que entender que si Cristo vino y se hizo hombre y vivió entre nosotros, ocupó nuestro lugar y murió, esa persona está en lo cierto. En ese tiempo el gnosticismo negaba la encarnación de Jesús. Lo negaban. Ellos decían que como era Dios y era espíritu, podía ocupar el espacio en la materia, y la Biblia lo niega rotundamente. La Biblia dice que era necesario que Jesucristo se hiciera hombre para poder, siendo hombre, cargar el pecado del mundo. Pero sin pecado, por cuanto Adán no lo concibió, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:18 en la versión de lenguaje sencillo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. El verdadero amor. La oveja, en el Salmo 23, encontró que Jehová le amaba. Y le amaba a tal punto que reconfortó su alma. Y le dijo, yo te llevo al cielo. Y ella empezó a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero iba segura en que el amor de Dios le iba a proteger. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nació en el corazón de la oveja al ver cómo en el redil se habían suplido sus necesidades. Porque ella misma lo reconoce y dice, Dios es mi pastor, estoy en su redil, nada me falta. Por ello, si tú permites que Dios more en ti, su amor comenzará a tomar el control de su vida y se hace fuerte de tal modo que es un amor correspondido. Lucas 1:58, ¿qué dice la Biblia? Nueva traducción viviente. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordioso con ella. Que Dios había fijado sus ojos en ella. El amor y la misericordia de Dios nos dan la certeza de que si tú, antes de conocerlo, habías tenido un embarazo riesgoso, una vez tú le conociste, Dios vuelve y regenera en ti todo, de tal manera que tú no debes tener temor con este nuevo ser que vas a dar a luz. Porque si tu confianza y tu amor está en Él, todo te va a ir bien. Esa es la certeza y la seguridad del creyente. Que cuando Dios entra, transforma y cambia de tal manera que nuestra seguridad y nuestra confianza se deposita en Él. La confianza que debemos tener es que en medio de la prueba, Dios está con nosotros, y en esa base, esa confianza, es que nosotros andamos y le amamos a Él.
Efesios 1:6 dice la Biblia. Lenguaje sencillo. Efesios 1:6. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. ¿Por qué era necesario que Cristo viniera? Porque era la única manera de Dios expresar el amor al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tiempo de que empecemos a anunciar de que solo en Jesucristo hay y habrá salvación. Solo en Jesucristo habrá salvación. Es por ello que el creyente debe entender la unidad que hay entre el creyente y Jesucristo, porque Jesucristo ocupa su lugar. Es el Cordero de Dios. Jesucristo muere por esa persona. Luego que Jesucristo muere, produce vida en esa persona. Una vez produce vida, Jesucristo en la persona, restablece la relación que se había perdido entre Dios y el hombre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por eso alguien decía, ¿será que la oración de un católico o alguien que no cree en el Señor es oída? Yo le dije, estás equivocado. Dios no te puede oír y Dios no te puede escuchar. Porque si tú no oyes la voz del pastor, la voz de Dios, de Jesucristo, si tú no la oyes y atiendes a su llamado y guardas su palabra, no puedes formar parte de Él. Efesios 2:6 dice la Biblia, traducción nueva viviente, Efesios 2:6. Pues no se levantó de los muertos junto con Cristo y no se sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que una persona que reconoce a Cristo, cuando baja a las aguas bautismales, se está identificando con su muerte. Y una vez sube de las aguas bautismales, se está identificando con su resurrección. Tú mueres al pecado. Pero hay creyentes que van a la iglesia y reciben al Señor solo por salir de las deudas, solo porque se les arregle un problema familiar, solo porque se les arregle un problema que tienen, pero no verdaderamente acuden al Señor porque necesitan verdaderamente recibir la salvación de parte de Él. Por eso entiende, pues no nos levantó de los muertos. La persona que niega no se levantó juntamente con Cristo y no se ha sentado con Él. La base de que Dios estará con nosotros en medio del valle de la sombra y de la muerte es que el temor que produce la ansiedad no tiene lugar en mí, sino que tenemos el amor de Dios, que es Jesucristo. Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, dice Cristo, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Así que la mente del creyente, que Dios comenzó a trabajar en confortar a mi alma, es el campo de batalla en la prueba. Es el que marca la pauta en el valle de la sombra y de la muerte. Por eso tú tienes que tener confianza y seguridad en este tiempo. Tienes que tener la confianza y la seguridad de que Dios nos va a ayudar. Hace poco se levantó un hombre a escribirme una pastoral diciendo: yo no estoy de acuerdo que abran las iglesias, porque es que las iglesias no son los templos, somos nosotros. Sí, estamos de acuerdo. Tú y yo somos el templo donde mora el Espíritu de Dios, porque te he venido hablando y te he venido diciendo de que Dios quiere morar en ti. Es que Dios no quiere habitar en otra persona, sino en tu vida y en mi vida,
para una vez entrar a morar, haya un cambio de lo interno hacia lo externo. Yo ampliamente expliqué eso, de que Jesús decía, no lo que entra contamina, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Y somos la iglesia, sí, pero es que Dios dijo, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. El Señor Jesucristo cuántas veces reunió a sus discípulos en el aposento alto, lugar de oración. ¿No allí practicaba la Santa Cena? ¿Por qué no lo hacía cada uno desde su casa y se ponían la hora y decían, a ver, váyase Pedro para su casa porque ya vamos a compartir la Santa Cena? Váyase Mateo, váyase Zebedeo, váyase fulano, sultano, vamos, a ver, vamos a cronometrarnos. No, él lo hacía presencial, se reunía. ¿Por qué el Señor mandó en Hechos de los Apóstoles a que fueran y se reunieran 120 en un aposento a orar, a que esperaran que viniera sobre ellos el Espíritu Santo? ¿Y por qué no los mandó cada uno a su casa? Bueno, vayan cada uno a su casa, van a estar en oración, porque a través de esa oración que nos vamos a unir a ver, como lo estamos haciendo hoy, a través del Face, nos estamos uniendo, porque han prohibido que lo hagamos en los templos. Bueno, vamos entonces a... No, mi amigo, la Biblia es clara en decir, somos nosotros la morada de Dios, pero como morada de Dios tenemos que reunirnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No dicen cronometrando los relojes para que a través del Face, el Instagram. ¿Por qué Satanás quiere atacar y acallar las iglesias? Y es lo que nadie ha querido entender. Nadie. Yo pensaba y decía, Señor, ¿será que pienso distinto? Pero Dios ha levantado hombres y mujeres en este tiempo a decir, no, tenemos que reunirnos. Tenemos que reunirnos. Tenemos que reunirnos. Sí, el pastorado ha cometido errores, pero es que ¿quién es perfecto? A través de mi error y de mi imperfección demuestro que Dios es perfecto y que puede trabajar en medio de mi error, de mi imperfección, para mostrarme su amor de que puedo llegar a Él. Porque no habrá perfección en nosotros, puesto que caímos de la gracia de Dios cuando en el huerto del Edén tomamos nuestra propia decisión de tomar el conocimiento del bien y del mal por nuestra propia razón. Así que tú y yo somos la iglesia. Y la mente del creyente que Dios comenzó a trabajar en confortará mi alma es el campo de batalla por el cual atravesaremos el valle de la sombra y de la muerte. Es por ello una advertencia de parte de Dios. Efesios 4:17 dice la Biblia, de Dios para todos. Lo que les vuelvo a decir es advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Pensamientos inútiles. Basta ya, vuelvo y digo, tanta cosa en la internet, si será o no será. Olvídate, mi hermano, predica el evangelio, predica que en Dios hay salvación, ataca la maldad. Hoy se ha querido levantar para, en un país, no en nuestro continente, se ha promovido que se autorice el matrimonio entre adultos y niños. ¿Por qué un niño que no puede decidir se le tiene que obligar a que esté con un adulto? Basta ya. Pero la iglesia no muestra eso. La iglesia no ataca eso. La iglesia se ataca uno a otro para destruir lo que Dios ha hecho. Basta ya, dice el apóstol. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Así que el amor de Dios se va perfeccionando, y a medida que usted y yo caminamos, confiamos en su protección.
porque se le mostró a la abeja el poder de ser alimentada. Ella exclama, nada me falta. Él me hizo descansar y me dio a beber y ahora restauró mi alma para que cuando yo esté en medio de la prueba o esté atravesando el valle, sepa que Dios está a mi lado, dijo el salmista. Pero hoy Dios no está a su lado. Hoy Dios está dentro de ti, junto a ti, si verdaderamente tú obedeces su palabra. Hebreos 2:14 dice la Biblia en Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, vuelvo y les repito, Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, porque sólo como ser humano podría morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Si en tu vida hay temor, no está Dios. Tú dirás, pero pastor, mire la situación del mundo. Sí, yo puedo ver todo lo que el mundo hace, pero es que yo no miro al mundo, yo miro a Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo puedo ver a mi hijo hospitalizado, pero lo que le dije a mi hijo fue, hijo, vamos a tener fe, que de esta Dios te va a sacar, de esta Dios te va a levantar. Y lo que se programó para un mes de hospital, duramos 3 días en un hospital. Y duramos más porque nos daban la salida y no duramos más porque él hubiera estado enfermo. Le dieron varias cosas para que hiciera ejercicios porque tenía problemas de broncoaspiración. Pero Dios en él creó fe y él se llenó de fe. Y yo le infundí fe porque todo le es posible. Pero ¿qué hay en tu mente? ¿Qué día íbamos caminando por la calle? Iba con mi familia, mi esposa y mis 3 hijos, pequeños por cierto. Y al caminar di un mal paso y uno de mis pies se dobló literalmente a tal punto que me desmayé del dolor. Me alcanzaron una silla. Yo decía, no Señor, en el nombre de Jesús me levanto y camino. Y todo el mundo, no Señor, usted se lastimó el tobillo, usted... No, yo creo en que Dios toma control de mi vida, toma control de mi ser. Y como pudimos, no nos fuimos de una vez para el carro, no, a hacer lo que había que hacer con dolor y todo, pero creyendo en que Dios sustenta nuestra vida. Porque hay 3 pequeños que están viendo el obrar de su papá frente a una situación. Eso fue lo que yo aprendí de mi Señor Padre. En medio de la lucha, en medio de la prueba, la fe tiene que ser persistente. No puedo darle lugar a mi mente en medio de la lucha. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente y qué es lo que tú piensas? Pero, ¿qué quiere oír el creyente? Todo es fácil. Hermano, estás en un problema, haz esto, arrodíllate de tal manera, coge la Biblia de tal otra. No, mi hermano, métete con Dios, créele a tu mente, dile, Señor, hoy saldré a la calle y encontraré algo porque tú eres mi proveedor. Encontraré porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi pastor. Dios nos pone a prueba para ver qué hay dentro de nosotros. Juan 15:7. Abra su Biblia en Juan 15:7. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre
todo lo que le pidan. Juan 15:7. Léalo de su Biblia. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. El temor tiene un castigo, porque es tan tremendo cuando alguien no ha podido dejar que la palabra de Dios le perdone, que su mente sea libre de la culpa del pecado. Para que una persona sea libre, debe confiar en que debe obedecer a la voz de Dios, estar en su redil y estar segura que el que está dentro de usted es más poderoso de que usted y le sacará en victoria. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en medio de naufragios, en medio de la cárcel? Un hombre que fue llevado preso por predicar el evangelio. ¿Qué decía? Para mí el morir es Cristo, mas el morir es ganancia. Pero por amor a ustedes prefiero aún quedarme. Por amor a ustedes. Para infundirles amor, para infundirles palabra, para infundirles fe. El salmista tenía un misterio que le era escondido. Por ello habla de que su Señor iba al lado. No es que la Biblia se contradiga. No. Déjeme decirle que no. Porque la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para él era un misterio hoy la iglesia. La iglesia no le había sido revelado a él. Por eso él dice, el Señor irá conmigo. Pero hoy el Señor no va a tu lado, sino el Señor va dentro de ti. Por eso la Biblia dice, porque más poderoso es el que está en nosotros, con nosotros, que el que está en el mundo. Afírmate la palabra de Dios. Dios quiere habitar en ti. Gálatas 4:19. Dios quiere habitar en ti. Gálatas 4:19. Nueva traducción viviente. Oh hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Léalo, Gálatas 4:19. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Qué se va formando en su vida en el valle de la sombra y de la muerte? El carácter de Cristo, el carácter de esperar, el carácter de confiar, el carácter de que Dios puede suplir, el carácter de que Dios es más abundante a todo lo que usted pueda hacer o pasar. Pero hay personas que mueren en Él. Hay personas que lamentablemente dicen, ¿para qué me volví creyente? ¿Para qué me volví un cristiano? No, mi amigo, es tiempo de que vuelvas y digas, perdóname, Señor. ¿Tú quieres formar mi carácter? Mi carácter se forma a través de la dificultad. Mi carácter se forma a través de la prueba. Mi carácter se forma a través de que tú obras en mí. Por eso el apóstol decía, tengo dolores, o sea, me da angustia. ¿Por qué? Porque es que los judaizantes querían nuevamente atrapar a los creyentes y decirles, sí, tú recibiste a Cristo, pero también es necesario que observes el sábado, también es necesario que observes los sacrificios, también es necesario que sigas judaizando, porque la ley de Moisés que nos dieron nuestros padres es la única que te puede salvar a ti. Y entonces, ¿dónde quedó la obra de Cristo? ¿Dónde quedó el cumplimiento de la ley? Porque es que ese es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué Jesús no la podía abolir y la gente no ha entendido qué es la ley? La ley fue lo que Dios le dio a Moisés para ofrecer los sacrificios y la forma de ofrecer esos sacrificios.
un cordero sin mancha y sin arruga, no mayor a 1 año. Y eran los requisitos que se pedía para ofrendar ese cordero. Pero es que ese cordero no podía quitar el pecado, no podía sustituir el pecado, no podía redimir a la persona del pecado. Era necesario de que Cristo cumpliera todo lo que la ley exigía. Cordero, pecado sin pecado y sin mancha. ¿Acaso no nació Jesús de María y del Espíritu Santo? Cumplió ese requisito. ¿Acaso Él no se dio en su lugar y en el mío a morir? Cumplió la ley. ¿Y acaso los pecados de todos no fueron puestos sobre Él en el madero? Fueron puestos. ¿Cumplió la ley? Cumplió la ley. Esa es la ley que se refiere, pero mucha gente no quiere entender. La otra ley que se cumplió en Él fue que maldito todo aquel que era colgado en un madero. ¿Qué quería decir? Que la persona que cometía un pecado atroz, grandísimo delante de Dios, era colgado en el madero y espiritualmente su alma moría eternamente. No había remisión de pecado, no había manera de liberarle. Así fue que Cristo fue a la cruz del Calvario. Por eso cuando Él estaba muriendo, Él gritó, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué no llamó a su Padre, Padre, sino le dijo Dios? Porque en ese momento estaba expiando tu pecado y el mío, y Dios tenía que darle la espalda por amor a ti y a mí, porque su Hijo amado se había constituido un pecador. Y desciende a la muerte. Pero la muerte no le puede detener, porque cuando una persona es inocente, no se le puede culpar. Y si se le ha inculpado, esa persona, su misma inocencia, le saca de donde esté, no le puede retener. Y así fue que Cristo destruyó a la muerte, porque la muerte no tenía poder sobre Él, por cuanto Él no era el pecador, sino había cargado el pecado del mundo, y Dios Padre lo levantó de la muerte, porque no había nada de qué se le acusara. Ese es el evangelio que predicamos. Y el apóstol luchaba contra aquellos judaizantes y le decía, necios, torpes, ya no necesitamos observar la ley, porque Cristo cumplió la ley. Hebreos 6:1, ¿qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es doctrina fundamental? Lo que te acabé de enseñar. ¿Que Cristo puede perdonar tu pecado? Sí, pero perdónate tú también. Y dile, Señor, tú cargaste mi pecado. Si tú cargaste mi pecado, me has dado libertad, me estás usando, ya no tengo pecado. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. O sea, devolvernos. ¿Cuántos creyentes van avanzando y de un momento a otro le dan lugar a su carne y vuelven y retroceden? Por eso la Biblia dice, no debemos tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué era? Que una persona reconocía que Cristo había muerto, que Cristo había muerto por él. Pero esa persona nuevamente volvía y hacía lo de la ley. Y entonces la ley no veía que no le llenaba y volvía nuevamente a Cristo. Y otra vez volvía. No, mi hermano, ten cuidado, ten cuidado. Persevera en la palabra. Dice la Biblia de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios verdaderamente lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Era escarnecer, era negar la obra que Cristo hizo. Era afianzarme. Es como un creyente que hoy en día dice yo creo en Dios, pero anda con la camándula por si al caso. Si no es necesario lo que Cristo hizo,
bueno, también esta creencia me ayuda. No, 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 no. Tú tienes que tener en tu vida el criterio de decir, Dios en medio de esta adversidad me va a ayudar. Dios en medio de este problema me va a sacar. Por eso la oveja dijo, no temeré mal alguno. Porque ya en ella había un temor. ¿Cuál temor? El que Dios era su protector. Yo temo en Dios, pero no temo con temor de temblar o de pánico, no. Temo porque le amo a Él, porque Él es lo que es para mí, el Dios Todopoderoso, Alfa, Omega, principio y fin. Y su muerte en la cruz del Calvario me dio a mí la vida eterna. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Amigo y hermano, tú que has visto esta predicación, yo le animo para que usted siga compartiéndola. Compártela de verdad. Ya nos queda por terminar de este versículo, tu vara y tu callado. Ya yo creo y confío en Dios de que lo hayamos entendido perfectamente el Salmo 23 hasta aquí. Hemos estudiado parte por parte. Mi esposa tenía razón, todo completo. No, vamos parte por parte para poder entender e ir avanzando como cuando alguien va subiendo la escalera. No es porque tenga el conocimiento, vuelvo y te repito, es porque la intimidad con Dios permite que tú entiendas la palabra. ¿Tú también lo puedes hacer? Claro que sí, tú también lo puedes hacer. Ya estudiamos, aunque ande en valle de sombra o de muerte. Ya estudiamos que era andar, ya estudiamos que era el valle, ya estudiamos que era la sombra. No temeré mal alguno. Ya estudiamos las 3 clases de temor. Muy claro quedó, yo creo. Porque tú estás conmigo. Hoy lo acabamos de estudiar. Nos falta, si Dios lo permite, el día martes, tu vara y tu callado. ¿Qué es la vara y qué es el callado? ¿Qué significan? Bueno, Dios nos dará esa palabra para poderla compartir. Te invito para que sigas en sintonía, comparte este video a uno, a otro, compártelo de verdad, no me interesa buscar un like o que digan, ay, qué bueno, no, me interesa es que seas tú edificado. A veces tú preguntas, ¿cómo puedo yo predicarle a otros? Quizás no soy hermoso, bonito, pero la palabra de Dios es lo que importa, que llegue y penetre a su corazón, a su vida. ¿Cómo puedo evangelizar? Compartiéndolo, enviándoselo a un vecino, envíeselo a un amigo. Nunca hemos pedido dinero ni lo pediremos. Creemos que Dios suple nuestras necesidades y como dijo el apóstol Pablo, con estas manos trabajamos para no ser gravosos a nadie. Seguimos trabajando, seguimos luchando. Te invito para que lo compartas, para que invites a un amigo, un vecino, y así podamos extender la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido a ti, Señor, que esta palabra que hoy he enviado cambie vidas. Es tu palabra, Señor. No he querido adornarla. No he querido traer pensamientos de otro lugar para exponer mi conocimiento y sabiduría, sino he predicado lo que tú me has enviado a predicar. Yo te pido que esta palabra cambie corazones, que aquellas personas que se encuentran enfermas, cansadas, afligidas, llegue tu palabra, los transforme, los renueve, los cambie, Señor. Que esta palabra, Señor, nos afirme en ti. Envío palabra de sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquella persona que tiene dolencias, levántate ahora mismo. Créele a la palabra de Dios, porque es palabra de poder, palabra viva, no palabra mía. Aquel que se encuentra cargado y afligido, en el nombre de Jesús de Nazaret, anulo en su vida todo decreto que hayan puesto contrario a la libertad que hay en Cristo Jesús. Dile, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret,
toda acta, todo rezo, todo riego que hayan hecho para arruinarme, para quitarme la paz, para quitarme la confianza en ti, lo desecho, no lo acepto, lo rechazo y lo pongo clavado en la cruz del Calvario. Lo pongo clavado en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario muere mi pecado, muere ese rezo, muere toda aflicción, muere toda carga del diablo, muere ahí y vuelvo y muero con Cristo y resucito en vida nueva. Dilo en esta hora, dile: Señor, no acepto en mi vida nada que no sea tuyo, nada que hayan puesto, rezos, oraciones contrarias, son llevadas a la cruz del Calvario, mueren allá con Cristo, yo muero también con ellas allá y resucito libre y en nueva vida con Cristo Jesús, porque a través de su muerte yo tengo vida, a través de la muerte de Jesucristo tú tienes vida, a través de la muerte de Jesucristo tú tienes vida y vida en abundancia. Padre, nada me sujeta del mundo. El mundo no me puede sujetar porque soy hoy una nueva criatura. El mundo no me puede detener porque hoy soy una nueva criatura. El mundo no me puede atemorizar porque soy una nueva criatura. Y nueva criatura en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.